¿Y realizó una autopsia a Cora Clancy el 23 de enero? Sí, ¿Y siguió ese mismo proceso con Cora Clancy? sí, Y entonces comenzó con una revisión de documentos, ¿correcto? sí. ¿Y qué tipo de documentos revisas cuando haces eso? Normalmente tengo un informe policial preliminar para revisar, así como registros de los servicios médicos de emergencia o registros del servicio de urgencias. ¿Y comenzaste con un examen externo de Cora? Sí. ¿Y qué observaste durante ese examen externo? En el examen externo de Cora vi evidencia de intervención médica. Ella fue intubada. Tenía varios parches para electrocardiograma y parches de desfibrilador en su cuerpo. También tenía un catéter en su mano derecha y sitios de punción en su mano izquierda y en su ingle izquierda. Tenía el cuello estabilizado con un collarín cervical y tenía un catéter intraóseo, que es un tipo de vía intravenosa que ponen directamente en el hueso de su pierna derecha, en la parte inferior. Sus manos, al momento de mi examen externo, estaban cubiertas con bolsas de evidencia de la policía y estaban aseguradas en las muñecas con cinta adhesiva. Cuando la retiré, los dedos no mostraban señales de lesión y las uñas estaban todas del mismo largo y en buen estado. Y luego noté evidencia de trauma en el cuello con lesiones asociadas en la cabeza y lesiones menores en el brazo derecho y también en las piernas. Y en cuanto a las lesiones que observaste, evidencia de trauma en su cuello. También había lesiones en su rostro y área del cuello que parecían estar relacionadas con el trauma en su cuello. Sí, hubo hallazgos en el cuero cabelludo que estaban asociados con el trauma en el cuello. ¿Y cuáles fueron esos? Entonces, en su cuello tenía un surco de ligadura. Una ligadura es un objeto que se usa para aplicar fuerza externa al cuello o comprimir el cuello. Y un surco es simplemente el patrón de lesión que se desarrolla debajo del sitio de compresión. Así que para Cora, su surco de ligadura consistía en un área lineal, orientada horizontalmente, un área de palidez alrededor de su cuello con bordes superiores e inferiores bien definidos. En la parte frontal de su cuello, la mitad inferior del surco de la ligadura estaba asociada con abrasiones rojas adicionales que iban de 1 a 2 milímetros de tamaño. Y en la parte posterior de su cuello, los bordes superior e inferior del surco de la ligadura también presentaban equimosis lineales. ¿Y a qué te refieres con un surco? Entonces, de nuevo, la ligadura es cuando hay compresión externa por un objeto en el cuello y un surco es simplemente un patrón de lesión que ocurre debajo de él. Puede ser una marca, podría ser un patrón o podrían ser tipos de lesiones más desarrolladas como moretones o abrasiones. ¿Y qué hay de las lesiones? Muy bien, licenciado, ¿podría...? Permítanme tomar un receso primero, ¿de acuerdo? Muy bien. George, cierra el cuaderno. Ponlo en la silla, por favor. Hay mucho de eso. Vamos a hacer un receso por unos minutos y cuando regresemos hablaremos con los abogados respecto al horario. ¿Está bien? ¿Todos de pie? Sí. Todos lo dijeron. Sí, todavía estoy bajo.
Todos de pie. Su señoría, para que conste en el acta, ¿retomamos el juicio después del receso? Muy bien, el receso de los abogados. Gracias. Su señoría. Usted describió previamente las lesiones en el cuello de Cora. ¿También había lesiones en su rostro que se correlacionaran con esas marcas? Sí, al examinar su rostro presentaba hemorragias petequiales difusas en la piel de la cara, especialmente alrededor de los ojos. Presentaba hemorragias petequiales en el interior de sus párpados, así como en el interior de sus labios. Y Si pudiera tener la foto 224. 6, por favor. Doctora, aquí hay un control remoto. Si mantienes presionado el botón de arriba, puedes resaltar lo que está describiendo en la foto cuando aparezca. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Esa es el área de la hemorragia petequial? Sí, en esta foto he bajado el labio inferior y en el interior del labio inferior podemos ver hemorragias puntiformes, que son las hemorragias petequiales. Bien, y si pudiera, eso le funciona, vea eso. Vamos a esta área aquí. Bien, entonces sí. Bien. Solo mantén presionado ese botón de arriba y no lo sueltes. Y así podemos quitar esa foto. Cuando hablaste de hemorragias petequiales en los ojos y los párpados, ¿se veía algo similar a eso? Sí. Y básicamente son esas marcas rojas alrededor de la boca y esas mismas marcas rojas estaban en los ojos. Sí, párpados, dime tú dónde estaban. Son hemorragias puntiformes que ocurren y de nuevo estaban localizadas en el interior de los párpados, así que invertí los párpados y abrí el interior de los labios y también estaban en esos lugares. Y si pudiéramos ver la foto 7784. Por favor, ¿podría decirnos qué lesiones estamos Viendo aquí en esta foto. En esta foto estamos viendo el cuerpo desde la izquierda y se puede ver el surco de la ligadura en esta foto. Aquí está el área lineal de palidez con el borde superior e inferior distinto. También puedes apreciar en esta foto algunas pequeñas hemorragias puntiformes o las hemorragias petequiales de la cara. Y si pudieras mostrar la foto 2, por favor. ¿Qué estamos viendo aquí en cuanto a lesiones? En esta foto estamos viendo la parte frontal del cuello, nuevamente enfocándonos en el surco de la ligadura, que es esta zona distinta, una zona lineal de palidez. Y en la parte frontal de su cuello, la mitad inferior de este surco de la ligadura tenía abrasiones rojas dispersas asociadas. Puedes quitar la foto. ¿Qué son las abrasiones desde el punto de vista de su trabajo? Entonces, la abrasión ocurre cuando hay suficiente fricción contra la piel para causar el desprendimiento superficial de la capa superficial de la piel. Básicamente es como una raspadura. Sí. Y podemos ver la foto 6, por favor. ¿Puede decirnos qué estamos viendo aquí, por favor? Esta es una foto de cerca de la parte trasera del cuello. Aquí está el área lineal de palidez con los bordes lineales superior e inferior bien definidos. Puedes notar que los bordes lineales en esta foto empezaron a desarrollar moretones lineales. ¿Y había otras lesiones en el cuerpo, además de las del cuello y la cara? Sí, ella tenía lesiones en su brazo derecho y en sus piernas. Y si pudiera mostrarle la fotografía número 9. ¿Puede decirnos qué estamos viendo aquí? Esta es una foto de cerca donde podemos ver un moretón muy pequeño y tenue. Todos los moretones en sus piernas, así como en su brazo derecho, consistían en pequeños moretones dispersos. Y si podemos ver la foto 70. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es una imagen enfocada en su pierna derecha. Aquí vemos 3 moretones en su rodilla y 2 moretones en la parte inferior de su pierna izquierda. Este es un sitio de intervención médica, el sitio del catéter intraóseo donde la aguja entra en el hueso.
Y si pudiéramos ver 7790, por favor. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es una foto de cerca de su pierna izquierda. De nuevo, podemos ver un moretón aquí, así como un moretón aquí en la parte inferior de su pierna izquierda. Y luego la última foto de 2233. Perdón, una más después de esa. ¿Qué estamos viendo aquí en esta fotografía? En esta foto podemos ver los moretones que describí antes, así como el interior de su tobillo izquierdo, donde estamos viendo 2 moretones adicionales. Y si pudiéramos ver la fotografía número 4. ¿Qué se muestra en esta foto? Esta es una imagen de su pierna izquierda, nuevamente mostrando los 2 moretones cerca de su tobillo izquierdo y luego moretones adicionales en la parte inferior de su pierna izquierda. Y luego 775, por favor. ¿Qué estamos viendo en esta foto? Esta es una imagen de su brazo derecho extendido y tengo la imagen enfocada en su bíceps derecho, donde había 3 pequeños moretones. Y en cuanto a los moretones, ¿puedes determinar la antigüedad de un moretón solo con verlo? No. ¿Puedes decir si es un moretón reciente o uno viejo? Así que, en términos generales, podemos apreciar el color de los moretones. Los moretones rojos, azules o morados tienden a ser moretones que ocurrieron más recientemente, y a medida que sanan con el tiempo empiezan a tomar una apariencia amarilla o verde. ¿Y los moretones que observaste en el cuerpo de Cora, cómo se veían? Todos tenían un aspecto rojizo. Entonces, porque tenían apariencia rojiza, ¿eso significa que son lesiones recientes? Ocurrieron recientemente. Y de nuevo, no puede decir cómo ocurrieron ni la fecha y hora exactas en que ocurrieron. Correcto. ¿Hay alguna información que pueda obtener de la ubicación de las lesiones donde algunos de los moretones estaban cerca unos de otros? Como los 3 en la rodilla o los 2 en la parte inferior de la pierna derecha. No, solo puedo documentar dónde están y sus medidas. Ahora, si me permite un momento. Claro. Volviendo a las lesiones en su cuello, ¿qué te dicen esas lesiones cuando, basándote en tu capacitación y experiencia, intentas determinar la causa de la muerte? ¿Qué te dicen esas heridas? Cuando veo un surco de ligadura que está orientado horizontalmente en asociación con hemorragias petequiales significativas, esos hallazgos son consistentes con una estrangulación por ligadura. ¿Y qué es la estrangulación por ligadura? Nuevamente, una ligadura es un objeto que se usa para aplicar fuerza externa al cuello, y una estrangulación es cuando esto lo hace otra persona. Y cuando eso sucede, ¿qué efecto tiene en el cuerpo? ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es el mecanismo de muerte? Entonces, la estrangulación con ligadura resulta en una categoría de muertes por asfixia. Asfixia significa que el cuerpo se queda sin oxígeno y en este caso específicamente el cerebro, así que cuando hay compresión en la parte externa del cuello, la sangre es la forma en que el oxígeno se distribuye por todo nuestro cuerpo, así que el lado derecho del corazón lleva la sangre a los pulmones, donde durante la respiración ponemos oxígeno en nuestra sangre. Luego pasa al lado derecho de nuestro corazón y se impulsa hacia el resto de nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos que llamamos arterias. Una vez que el oxígeno se libera en el sitio objetivo, vuelve a circular hacia el lado derecho del corazón a través de los vasos sanguíneos llamados venas y el proceso comienza de nuevo. Es una circulación continua, pero cuando tienes compresión en el cuello, primero que nada, tus vías respiratorias se reducen, se comprimen, así que puedes tener una reducción en tu capacidad para respirar o una inhibición completa de tu capacidad para respirar. Cuando tienes compresión de las venas del cuello, la sangre no puede drenar de la cabeza y entonces la sangre en realidad genera una presión retrógrada que se encuentra con la sangre arterial y eso resulta en un aumento de la presión sanguínea dentro de los vasos sanguíneos, así como un aumento general de la presión intracraneal. Y con la compresión de la arteria no hay sangre oxigenada llegando al cerebro. Y mientras esta sangre se acumula en la cara y la cabeza, eso está causando el mismo tipo de presión que cuando se infla un globo. Sí, o también como una tubería de agua. ¿Y qué pasa cuando la sangre se acumula y causa esa presión en la cara y la cabeza? Lo que normalmente pasa es
Primero y ante todo, el cerebro simplemente tiene una capacidad reducida para absorber oxígeno, y en los vasos más pequeños de la cara y el cerebro, como los capilares o vénulas, pueden romperse. Y mientras esa presión se acumula en esas venas y se están rompiendo, ¿eso es doloroso? Así como nuestros vasos sanguíneos recorren todo nuestro cuerpo, también hay nervios en todo nuestro cuerpo, así que hay un componente de dolor presente hasta que ocurre la pérdida de conciencia. ¿Y cuánto tiempo puede tomar o toma para que ocurra la pérdida de conciencia? No puedo dar un tiempo específico para ese intervalo. Hay múltiples variables que considerar en cada caso: el tipo de ligadura utilizada, la fuerza de la ligadura aplicada contra el cuello, así como la intensidad y la duración del forcejeo. Sin embargo, en situaciones donde hay una privación total de oxígeno, la pérdida de conciencia puede ocurrir en tan solo 10 a 30 segundos, con daño cerebral comenzando al minuto y daño cerebral irreversible y muerte subsecuente tan pronto como hacia los 5 minutos. Nuevamente, con la advertencia de que hay variables que pueden acelerar o desacelerar ese periodo de tiempo. ¿Existe algún tipo de presión constante que se requiera para causar esa pérdida de conciencia? En última instancia, una vez que el cerebro tiene un nivel críticamente bajo de oxígeno, ocurrirá una pérdida de conciencia. Se necesita un promedio de 4 libras para comprimir las venas del cuello y un promedio de alrededor de 10 libras para comprimir las arterias del cuello. Y así, si alguien está apretando o jalando algo alrededor del cuello con esas 4 libras o 10 libras de presión de manera constante y sin ninguna resistencia, ¿la inconsciencia ocurre más rápido? Podría ocurrir más rápido, sí. Y si alguien está resistiéndose, luchando o tratando de alejarse, eso podría tomar más tiempo. Cuando el cuerpo está en un estado de estrés, se produce una respuesta al estrés que exige un aumento real en el uso de oxígeno por parte del cuerpo. Así que, en presencia de una mayor demanda con una cantidad disminuida que llega al cerebro, eso puede acortar el tiempo hasta la pérdida de conciencia. ¿A qué te refieres con acelerar el tiempo hasta la pérdida de Es obvio conciencia? a lo que se refiere. No puede hacer la pregunta. Solo haría que ocurriera más rápido. Y entonces, si esa presión no es constante, digamos que alguien lucha y logra liberarse un poco y luego tienes que apretarlo de nuevo, ¿eso hace que tome más tiempo? Se sostiene, se sostiene. Dijiste que puede ser de 5 a 30 segundos. ¿Cuáles son los factores? Perdón, dijiste de 10 a 30 segundos, ¿es correcto? Sí, para la pérdida de conciencia. ¿Cuáles son los factores que influyen para que sean 10 segundos o 30 segundos? De nuevo, hay múltiples variables, así que la fuerza de la ligadura contra el cuello, la propia ligadura, y la intensidad y duración del altercado. Y una vez que alguien pierde el conocimiento, ¿Mueren de inmediato? No, así que si no hay intervención, el cerebro sigue sin recibir suficiente oxígeno. Y así, hasta que las células cerebrales empiezan a morir, ahí es cuando hay una lesión irreversible en el cerebro. La persona está viva hasta que el cuerpo ya no puede soportar la falta de oxígeno. si alguien es estrangulado hasta quedar inconsciente y la estrangulación se detiene, ¿puede despertar? Sin intervención es muy poco probable. Recuerda haber testificado anteriormente que cuando se le preguntó si una persona usara una ligadura alrededor del cuello de alguien hasta el punto en que se desmaya. Licenciada, ya hemos tenido esa respuesta, ¿verdad? Es una declaración inconsistente. Este es su testigo. Lo sé y puedo impugnar con una declaración inconsistente. Veo que es una consulta en privado. Doctora, ¿tiene que seguir aplicando presión para estrangular a alguien después de los 30 segundos para causar la muerte? No, una vez que el cerebro está privado de oxígeno y las células cerebrales empiezan a morir, ahí ya es irreversible, y así continuará progresando hacia la muerte si no hay intervención. ¿A qué te refieres con intervención? Maniobras de reanimación, si alguien intentara dar RCP, si estuvieran conectados a máquinas de oxígeno.
Está bien. Recuerda haber testificado anteriormente que, en su opinión, sería necesario aplicar presión de manera continua, incluso después de perder el conocimiento para causar la muerte. ¿Se sostiene? Sí. Espera, se sostiene. Siguiente pregunta. Entonces, su testimonio es que puedes estrangular a alguien durante 30 segundos, soltarlo y luego muere. Dije que cuando hay privación completa de oxígeno hay un lapso aproximado, así que 30 segundos. No puedo dar un número específico para eso. Una vez que ocurre la estrangulación, de nuevo el cerebro empieza a sufrir falta de oxígeno. Así que, ya sea que la ligadura esté presente o no esté presente, la privación de oxígeno y el daño cerebral irreversible ya están ocurriendo. Y no hay vuelta atrás. No sin intervención, es muy poco probable. De nuevo, el cerebro no puede reparar esas células. Formó una opinión con un grado razonable de certeza profesional, de certeza médica, sobre la causa de la muerte de Cora. Sí. ¿Y cuál fue esa causa? Asfixia. ¿Y fue eso por estrangulamiento manual? Por estrangulamiento. Quiero decir, estrangulamiento mecánico. Sí.